Bien, nuevamente un cordial saludo para todas y todas ustedes, estimadas y estimados alumnos. Espero que les haya ido bien en la tarea. La verdad es que les quiero confesar que el semestre, mejor dicho, en el año pasado, en la maestría pasada, esta clase duraba 2 semanas. Eh, dos, tres clases, si mal no recuerdo, y ahora duró dos, por eso es que me tocó darles todo así a la carrera para que puedan hacer sus trabajos y entregarlos en esta semana. Pero quiero decirles que considerando que no tuve la oportunidad de darles todos los elementos para que puedan hacer más allá del video y de todo lo que está colgado, pues obviamente la calificación de sus trabajos también considerará todo esto. Así que por ese lado pueden estar tranquilos. No les voy a pedir trabajos reperfectos. Espero que ninguno de ustedes haya recurrido a la inteligencia artificial para sacar buena nota. Espero que realmente haya sido un ejercicio realizado directamente por ustedes. Y en esa línea, pues, como les digo, considerando que no ha sido tanto el tiempo que han tenido para hacer los trabajos, también considero eso para la calificación. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, estimadas y estimados alumnos? En la misma línea de lo que vimos ayer, que como les digo, procuré darles lo más rápido posible y a veces en pastillas para que pudieran tener una noción general del trabajo que tenían que hacer. Pues vamos a regresar a ver justamente esto que motiva esta primera unidad y a la próxima semana empezaremos con el tema de métodos de interpretación constitucional, pero terminemos con esto que dice relación con la técnica legislativa. La semana pasada empezamos a hablar a grosso modo, pues, de una estructura que ustedes van a encontrar cuando hagan una ley, cuando hagan un reglamento, cuando hagan una ordenanza. Eso lo van a encontrar en general, no es que es algo específico y ustedes que son abogados me darán la razón que cuando agarramos una ley, cuando agarramos un reglamento, cuando agarramos una ordenanza o instructivo, pues el esquema es idéntico. En algunos casos tendremos títulos, en otros casos tendremos capítulos, en otros casos tendremos secciones, en otros casos muy rara vez encontraremos parágrafos en algo que no sea ley, pero tal vez en algún reglamento extenso, pero por lo general nosotros esto lo vemos en la mayoría de los cuerpos jurídicos que nosotros estamos acostumbrados a revisar. Entonces, en la estructura es algo que ya revisamos la semana pasada, que es lo que debería contener ahora. Ahora vamos a ver un poco el fondo de en qué casos tenemos que hacer leyes, en qué casos tenemos que hacer reglamentos, qué tenemos que considerar para hacer una ley, qué tenemos que considerar para hacer un reglamento. Me encantaría avanzar hasta las ordenanzas, que por lo menos es algo de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, que realmente no es sencillo de elaborar las ordenanzas, como les decía en la clase pasada, porque justamente cuando los legisladores hacen las leyes regresan a ver solo la Constitución, regresan a ver a los fallos de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la República, cuando hace los reglamentos, entiende que es el reglamento general de aplicación de esa ley en particular. Entonces, la ley que la tiene que desarrollar por completo es una ley en particular. Pero cuando hablamos de las ordenanzas, en función de las competencias de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, ahí la cosa es un poco más compleja, porque primero no van a poder salirse de sus competencias, y decíamos la semana pasada, manera de introducción, los consejos provinciales tienen una competencia, las prefecturas tienen una competencia, los gobiernos municipales, los consejos cantonales tienen una competencia, las juntas parroquiales tienen otras competencias, los gobiernos regionales que aún no existen tienen otras competencias. Entonces, en función de sus competencias es que pueden desarrollar su ordenamiento jurídico, por un lado, y dos, cuando hacen una ordenanza, pues necesariamente tienen que regresar a ver no una ley, sino todas las leyes que tengan relación con esa competencia que van a desarrollar. Y obviamente no se diga los reglamentos generales de aplicación de la ley y también pues la Constitución. Entonces resulta en los gobiernos autónomos descentralizados a veces un poco más complicado y de ahí que, como les decía la semana pasada, no es solo que las leyes son acusadas de inconstitucionales, sino también las ordenanzas. Y en algunos casos, por ejemplo, tiene que ver con esta competencia que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de, del tema en materia tributaria. Bien, entonces vamos a continuar con este tema que a mi juicio resulta sumamente interesante. Lo primero que tenemos que señalar es qué es lo que la Asamblea Nacional aprueba como leyes. Primero, las leyes son normas generales de interés común, es decir, que la Asamblea Nacional no podría dedicar su labor legislativa a dictar leyes para un asunto en particular o para un grupo de personas en particular. Es un tema que debe ser abordado por la Asamblea General de interés común para satisfacer el bienestar general.
Sin embargo, también a nivel de las atribuciones que tiene la Asamblea, que es el órgano con competencia para expedir las leyes a través de este cuerpo legislativo, pues obviamente también puede ejercer otro tipo de competencias a través de acuerdos o resoluciones, es decir, que no tienen en estos cuerpos normativos, pues obviamente relacionados con las leyes, existe la posibilidad de que existan otros temas que no son de competencia estricta de lo que vamos a ver del principio de reserva legal, que puedan ser expedidos a través de acuerdos o resoluciones. Pero entonces, ¿cuándo se requiere ley? ¿Cuándo la Asamblea Nacional tiene que dedicar todos sus esfuerzos para aprobar leyes? Cuando tiene que regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, si la Asamblea Nacional va a regular el ejercicio de los derechos y garantías, tiene que hacer una ley. Por eso tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, a veces nosotros vamos a ver cómo en los reglamentos se regula este ejercicio de derechos cuando empiezan a establecer una serie de requisitos que deberían estar contenidos en la ley para ejercicio de esos derechos. Y salvo que exista una delegación por parte del legislador en la ley, en los reglamentos no deberían estar los requisitos para el ejercicio de los derechos. ¿Dónde deberían estar? En las leyes. Sin embargo, todos nos hemos encontrado con reglamentos de esta naturaleza. Entonces, lo que nos correspondía es ver si existe una delegación especial del legislador para desarrollarlo en el reglamento. Caso contrario, pues inobserva este mandato constitucional de regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Como os decía, el ejemplo más típico, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dos, tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. Sin duda alguna, las infracciones, denme un minuto, alguien me comenta algo en el chat, no solo para desarrollar derechos, sino también para excelentes sí, a ver, y aquí hay un tema, me parece importantísimo lo que hace referencia Silvia de la restricción de los derechos. Hay una prohibición constitucional, hay una prohibición constitucional desarrollada en la garantía normativa que justo les mencioné la semana pasada, decía que todos los órganos con potestad normativa, léase la Asamblea Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, el presidente de la República o todos los órganos que vamos a ver que tienen competencia normativa, tienen la obligación formal y material de adecuar las leyes y los cuerpos jurídicos o las normas en general a los derechos y solo podrán desarrollarlos, más no restringirlos. De hecho, hay una prohibición constitucional de restricción de los derechos establecida en la Constitución. Yo entiendo que a lo mejor este término pueda ser asociado algunas disposiciones que pueda tomar la Asamblea Nacional limitando el ejercicio de ciertos derechos al cumplimiento de ciertos requisitos, pero hay una prohibición constitucional de restricción de los derechos. Entonces, el legislador no puede restringir el ejercicio de los derechos. Cuando suele el legislador, por ejemplo, digan ustedes, se aprueba una ley tributaria donde enfocada en determinados grupos de atención prioritaria. Y vamos a decir que es enfocada a las mujeres embarazadas, digamos que fuera este el caso. Bueno, han pasado casos similares a este, no idénticos, en que se han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el legislador ha actuado de forma discriminatoria, porque en el sentido de quienes presentan estas acciones de inconstitucionalidad, ¿por qué se enfocan solo en determinado grupo de atención prioritario cuando también existen personas con discapacidad, cuando existen adultos mayores, cuando existen niños, niñas y adolescentes, en fin? Entonces, la Corte Constitucional en algunos fallos ha analizado justamente hecho y ha llegado a determinar que no es justificable ciertas limitaciones que ponen el ejercicio de los derechos que justamente podrían ser consideradas como restricciones al ejercicio de los mismos y por tanto equiparado la regla, por ejemplo, para todas las personas de grupos vulnerables. Pero la regla general, estimadas y estimados alumnos, y esta es una prohibición constitucional, el legislador no puede restringir derechos, no lo puede hacer. Miren ustedes que inclusive cuando el legislador o el presidente de la República o quienes tienen iniciativa para reforma constitucional plantean ante la Corte Constitucional iniciativas para enmienda o reforma parcial, basta que vean una restricción de derechos que la Corte Constitucional que les dice que por aquí no es la vía. Ustedes no pueden pretender restringir de los derechos establecidos en la Constitución bajo ningún otro mecanismo que no sea entrar a debatir los mismos en una asamblea constituyente, de forma tal que no puede ser vía enmienda, no puede ser vía reforma parcial, menos aún lo podemos hacer a través de una ley. Entonces, sigamos. Dos, tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.
Entonces, este principio de tipicidad, todos colegas los tenemos clarísimo. Obviamente, cuando se va a tipificar una infracción, tiene que estar establecida en la ley. Sin embargo, también vemos casos como el legislador termina delegando esta facultad en los reglamentos. Y entonces empieza a tipificar cierto tipo de infracciones y luego pone entre otras establecidas en el reglamento. Y entonces ahí llegamos definitivamente a una suerte de inseguridad jurídica porque no sabemos qué es lo que él presidente de la República en reglamento general de aplicación podría poner, por ejemplo, como infracciones, porque el legislador no hace bien toda su tarea y realmente configura absolutamente todos los tipos de infracciones que deberían estar obligatoriamente establecidos en las leyes. De igual forma, las sanciones. Imagínense ustedes cómo podría haber una ley que diga determinado tipo de infracciones y deje al reglamento las sanciones. Entonces, todo esto tiene que estar establecido en la ley. ¿Y eso qué exige al legislador? Al legislador le exige un trabajo arduo, un equipo de asesores que realmente esté consciente de la obligación jurídica que tiene de hacer bien su trabajo y tipificar adecuadamente las infracciones y establecer adecuadamente las sanciones. El problema también que tenemos es que cuando establecemos las sanciones en el ordenamiento jurídico ponemos rangos, ¿no es cierto? Entonces ponemos rango de 1 a 5 salarios básicos unificados. Y entonces ahí también resulta sumamente complicado porque como no dejamos al juicio, obviamente, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador del órgano resolutor, o dependiendo, yo que sé, de un juez o lo que fuera la autoridad correspondiente para imponer una sanción, dejamos a la discrecionalidad, obviamente, del órgano resolutor, la autoridad competente, el aplicar la sanción. Entonces, realmente hay que hacer una buena dosimetría, bueno, que este es un término más utilizado en el ámbito penal, pero una buena dosimetría para establecer las sanciones adecuadas a las infracciones. Y entonces también una buena técnica legislativa, cuando estamos, por ejemplo, escuchando debates en la Asamblea Nacional de que se reforma el Código Orgánico Integral Penal y se van a incorporar una serie de conductas y todo, y empezamos a ver cómo el legislador en determinadas conductas pone unas sanciones sumamente elevadas, unas penas privativas de la libertad de varios años que superan inclusive las penas de ciertas figuras que generan mucha más alarma social que las que el legislador está introduciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no ha revisado integralmente cómo es la dosimetría penal del Código Orgánico Integral Penal para ver cómo es que en su momento el legislador graduó, obviamente, todas las penas en función, obviamente, de los bienes jurídicos protegidos, de la alarma social que generaban. En fin, si empezamos a introducir en el Código Orgánico Integral Penal al ojímetro el tema de cuánto es la sanción que se debería imponer de privación de la libertad o lo que fuera, y dejamos de hacer un análisis armonioso de todo el Código Orgánico Integral Penal, pues van a haber bienes jurídicos protegidos que parecería que a los que se le resta por completo importancia. Entonces, eso es importante. Este segundo ejemplo de tipificar infracciones y establecer sanciones requiere un arduo compromiso del legislador y de su equipo de asesores. Crear, modificar o suprimir tributos y menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los GATS. Entonces, efectivamente, obviamente, la Asamblea Nacional y por lo general hemos visto que el presidente de la República, a través de proyectos calificados de urgencia en materia económica, pues remite proyectos en los que por lo general crea, modifica, aumenta impuestos. Y en esta línea, pues esta suele ser, en este periodo hemos visto que es la figura con la que se suelen remitir proyectos para crear impuestos, ¿no es cierto? O para subir los impuestos o modificarlos en general. Pero también podría hacerlo a través de una ley ordinaria. No necesariamente tiene que hacerlo siempre por una ley calificada de urgencia en materia económica, aunque esa fuera la práctica actual. Sin embargo, podría hacerlo también a través de una ley ordinaria. Pero no solo que el presidente de la República tiene esta competencia, sino que también lo tienen los gobiernos autónomos descentralizados con las tasas y las contribuciones. Entonces, obviamente, los gobiernos autónomos descentralizados no pueden expedir impuestos, ¿no es cierto? No pueden crear normas que contengan impuestos, pero sí tasas y contribuciones. Y sobre esa línea lo hacen a través de las ordenanzas. 4, atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, tenemos un problema en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados y tal vez hago especial énfasis en esto porque justamente ahora trabajo en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el Consejo Metropolitano, y obviamente mi labor está enfocada en acompañar a los concejales y al alcalde en el proceso de formación de las ordenanzas. Y justamente vemos cómo, si bien este artículo 4, a grosso modo, debería hacer referencia al Código Orgánico de Organizaciones
territoriales, autonomía y descentralización, COTAD, lo cierto es que por lo general hay una práctica que viene acompañando todos los periodos legislativos donde hay leyes donde se van incorporando atribuciones adicionales a los GATS a través, es decir, que no es exclusivamente una reforma al COTAD lo que hace generarles más atribuciones y competencias a los GATS, pero sí se respeta el tema del régimen legal, que es el único mecanismo a través de este puede reformar el cotado, generar este tipo de nuevas atribuciones responsables, definitivamente es a través de una ley. No podría el presidente de la República, a través de un reglamento general de aplicación de la ley, darles más competencias o atribuciones, sí a través de ley. El problema es que no necesariamente implica una reformatoria al COTAD, sino que en varias leyes que tienen que ver con el territorio, pues se van generando nuevas competencias a los GATS, nuevas responsabilidades, eliminando competencias, restringiendo ciertas competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, la ley última, la Lotus, la última reforma que se hizo al COTAD. Entonces, todo esto tiene que hacerse a través de ley. 5, modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a parroquia. Entonces, si vamos a entrar a modificar la división político-administrativa del país, lo tenemos que hacer a través de ley. 6, otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Entonces, ahí es cuando nosotros a veces nos preguntamos, no sé si tal vez han hecho la pregunta, es cómo es que tal autoridad puede expedir este reglamento y por qué este reglamento, que ya vamos a ver qué tipos de reglamentos existen, no rige exclusivamente en la entidad, sino que rige en todo el territorio ecuatoriano. Lo cierto es que cuando hay determinadas leyes vinculadas con ciertas autoridades o ciertos organismos, como por ejemplo Superintendencia de Control del Mercado, Contraloría General del Estado, que podría ser el ejemplo más típico, ¿no es cierto? Entonces, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, a través de lo que ha hecho el legislador, es también darle facultad para expedir reglamentaciones. Por eso es que el numeral 6 de este artículo de la Constitución señala otorgar a los organismos públicos de control y regulación, entre los que se encuentra, claro está, la Contraloría, la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Entonces, sí, si es que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado le da competencia al Contralor de expedir normas de carácter general, le hace reglamentos instructivos, pues obviamente lo puede hacer. ¿En qué materias? Propias de su competencia, es decir, no podría expedir reglamentos o instructivos o estas normas que nosotros vemos que están vigentes de la Contraloría General del Estado si no fuera dentro de las competencias que la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría General del Estado le ponen en manos del Contralor, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. No pueden irse más allá. Ni el Reglamento General de Aplicación de la Ley expedido por el presidente de la República, ni los reglamentos que expiden estos organismos públicos de control y regulación pueden irse más allá de lo que establecen las disposiciones legales. Se sujetan, es decir, pueden desarrollarlos, pero no pueden alterarlos, no pueden entrar en un proceso de contradicción. Claro que en la práctica vemos que varios reglamentos pues efectivamente superan, van más allá de lo establecido en la ley. Por eso habrá siempre que regresar a ver si existen delegaciones especiales del legislador dentro de las leyes para la expedición de esos reglamentos. Ahora, decíamos la semana pasada que existen algunos tipos de leyes. Tenemos las leyes que son orgánicas y las leyes que son ordinarias. Serán leyes orgánicas las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de la República. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a expedir una ley que va a regular la organización o el funcionamiento de las instituciones creadas, no por ley, sino creadas por la Constitución, deben ser categorizadas como orgánicas. Entonces, por eso tenemos la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, ¿cierto? La ley orgánica de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Por qué? Porque obviamente las superintendencias han sido creadas a través de la Constitución. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Parece que también la ley orgánica de la Defensoría Pública. En fin, cada una de estas leyes que van a regular la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución va a ser calificada como orgánica. Dos, las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Veíamos hace un momento el ejemplo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tres, las que regulen la organización.
competencia, facultades y funcionamientos de los GATS, por eso es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTA, tiene categoría de orgánico. Igualmente, todas las leyes que tienen que ver con competencias de los GATS tienen una categoría de orgánicas. Cuatro, las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el Código de la Democracia, ¿no es cierto? Entonces, vemos también cómo tiene una calificación de orgánica. Las demás leyes serán ordinarias que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. Entonces, aquí viene el gran problema. Esta frase final ha hecho que el legislador suela calificar a las leyes como orgánicas sin tener la categoría de tales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no sean modificadas por una ley orgánica en el supuesto de que entren en el principio, mejor dicho, entren en un proceso de antinomias y que tenga que ser solucionado por el principio de jerarquía, de que no prevalezcan justamente. Entonces, lo que pasa es que se viene calificando determinados cuerpos jurídicos como orgánicos cuando no tienen estos requisitos fundamentales contenidos en el artículo 133 para que sean calificados como tales. Sin embargo, hasta ahora no he visto alguna demanda de inconstitucionalidad ante la Corte respecto a la calificación de las leyes como tal. Más bien tiene relación a veces con temas de forma o de contenido de los derechos. Ahora, ¿qué requisitos de fondo deberían tener los proyectos de ley? La semana pasada hablábamos de los requisitos más bien de forma, pero ¿qué requisitos de fondo deberían tener los proyectos de ley? El artículo 136 de la Constitución nos dice que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia. ¿Qué significa esto? Recordarán a quienes tal vez sean de mi edad, de mi leva, vivimos un proceso de una ley trole, donde en un paquete de una ley se hizo una reforma de varios cuerpos y ordenamientos, disposiciones de carácter legal que estaban vigentes en aquel entonces. Hablemos antes de la Constitución del 2008, cuando estaba vigente todavía la Constitución del 98. Y esa fue calificada una ley trole. Entonces, nuestra Constitución y siempre las constituciones que hemos tenido vigentes desde el retorno a la democracia han establecido la obligación de que los proyectos de ley se refieran a una sola materia. Es decir, no podemos mezclar peras con papayas. Si nosotros vamos a regular el régimen laboral, solo sobre eso se va a referir. Si vamos a regular el régimen tributario, solo sobre eso se va a referir. Si vamos a regular el tema de garantía de derechos, solo sobre eso se va a referir. Diferente es que existan ciertas disposiciones que puedan estar vinculadas directo o indirectamente y que puedan ser parte de disposiciones reformatorias o porque si aprobamos una determinada ley que tenga una materia y dejamos sueltas algunas disposiciones del ordenamiento jurídico que están vinculadas, que son conexas, obviamente generamos inseguridad jurídica. Entonces, podría ser. Entonces, que se refiere a una sola materia no significa que no podamos reformar otros cuerpos. ¿Ya? Es decir, que si es la ley de régimen tributario interno y también hay una ley que dice relación en materia tributaria con un impuesto específico que estamos regulando, podríamos incluir, sí, una disposición reformatoria de otra ley vinculada con ese mismo impuesto. Entonces, el tema de la sola materia no atiende a que solo se pueda reformar una ley, atiende a que la naturaleza del proyecto de ley se refiera a una sola materia, sea laboral, sea tributaria, sea societaria, sea penal. Imagínense estar reformando el Código Orgánico Integral Penal y meter una disposición laboral. O imagínense estar reformando el código, el, el COTAD y meter un tema penal o lo que fuera. Entonces, por eso uno de los requisitos que exige la Constitución, de que ya ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en sus fallos. Esto ya la Corte ya lo ha desarrollado ampliamente, sobre todo cuando se remiten por parte del Ejecutivo proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica que tienen varias materias que no se refieren a una en particular, pues ya la Corte Constitucional en su momento los ha declarado inconstitucionales porque hay que respetar uno de estos requisitos que es fundamental, de una sola materia. ¿Y a quién deben ser presentados? Pues al presidente o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos. Veíamos la semana pasada, a grosso modo, qué significaba esto de la exposición de motivos, que es la justificación de por qué la Asamblea Nacional tiene que aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué esto va a ayudar a reducir o a mitigar la desnutrición infantil? ¿Por qué esto va a generar
mayor acceso a la educación a los niños, jóvenes y adolescentes? ¿Por qué esto va a generar mayores oportunidades de empleo? ¿Por qué esto va a garantizar los derechos de los adultos mayores? Para eso es la exposición de motivos, para justificar las razones por qué la Asamblea Nacional está tramitando un proyecto de ley. Entonces, esta es la exposición de motivos. Yo decía que lo adecuado, de acuerdo con la técnica legislativa y con el tema de la evaluación ex ante y ex post de las leyes, lo adecuado sería que los legisladores incluyan indicadores en sus proyectos de ley. Porque si ellos están tan seguros que con la aprobación de esta ley, de este proyecto de ley en particular, pues se va a acabar con el desempleo, se va a fomentar el crecimiento económico, se va a generar oportunidades de empleo a los jóvenes, pues deberían marcar indicadores sobre la base, sobre partiendo de una línea base, es decir, sobre todo lo que diga, por ejemplo, estadísticas y censos, ¿no es cierto? El INEC. Actualmente el índice de población económicamente activa es tal, de los cuales los jóvenes en los rangos tal y tal no tienen empleo. Con esta propuesta se plantea pasar de este rango a este rango. ¿En cuánto tiempo? En 5, 10 años o lo que fuera. Entonces, entrar a medir si definitivamente las decisiones legislativas han sido eficaces o no. El articulado que se proponga, que decíamos en la clase anterior cómo está estructurado, ¿no es cierto? Dependiendo si es muy extenso o no, puede ser por libros, títulos, capítulos, secciones, parágrafos o simplemente artículos en particular. Puede ser que hagamos ley reformatoria. Proyecto de ley reformatoria del artículo 5 de ¿no es cierto? Puede ser que el legislador, yo he visto proyectos de ley, ustedes pueden revisar la página de la Asamblea, ahí están los proyectos de ley de los legisladores, van a ver que hay proyectos de ley que tienen un artículo, dos artículos, tres artículos. Pues obviamente ni siquiera los ponen títulos, capítulos, secciones, parágrafos ni nada, sino que exclusivamente llegan a establecer uno, dos, tres artículos. La expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o reformarían. Les decía también en la clase anterior que suele haber esta frase sacramental que se puede decir que se incluye en todas las derogatorias de y aquellas que se opongan con lo establecido en esta ley. La buena técnica legislativa nos exige, pues justamente que nosotros deberíamos entrar a revisar todas las disposiciones que quedan derogadas como consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva ley. Sin embargo, en la práctica esto no pasa. Y para curarnos en sano, pues incluye esta disposición de que también se derogan todas aquellas disposiciones que contrarían lo establecido en la presente ley. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Entonces, el artículo 136 de la Constitución establece cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener un proyecto de ley más allá de los que también prevé la propia Constitución relacionada con la iniciativa legislativa, es decir, quiénes deben presentar los proyectos de ley, porque obviamente no todo el mundo puede presentar un proyecto de ley. ¿Quién puede presentar un proyecto de ley? El presidente de la República, los legisladores, los órganos con competencia, los órganos de control en las materias de su competencia. Lo puede presentar también la ciudadanía, siempre y cuando tenga el respaldo de firmas. No lo puede hacer a título individual. Cualquiera de nosotros no podría ir y presentar un proyecto de ley en la Asamblea. Tendría que buscar un legislador para que respalde su iniciativa o tendría que recoger las firmas. Y también lo puede hacer, pues, la Corte Nacional, en fin. Entonces, tenemos em, algunos órganos con iniciativa legislativa. Ahora, ¿por qué es importante conocer cuándo se califican o no los proyectos de ley de la Asamblea Nacional? Porque justamente cuando nosotros vemos en los medios de comunicación respecto a los proyectos de ley, es importante saber si se está observando o no la técnica legislativa y si en función de eso se están tramitando o no los proyectos de ley. El máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional, que es el denominado Consejo de Administración Legislativa, es el que realmente determina cuándo un proyecto de ley es admitido o no a trámite, a través de lo que se denomina en la Ley Orgánica de la Función Legislativa calificación. Entonces, el Consejo de Administración Legislativa, pues es el que califica los proyectos de ley. ¿Y qué requisitos revisa el Consejo de Administración Legislativa? Que esté integrado pues, por el presidente, los vicepresidentes y los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa. Primero va a verificar este requisito de una sola materia, que mencionábamos que es un requisito fundamental de la Constitución. Miren ustedes que aquí ya en la ley se especifica lo que les explicaba hace un momento, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte. Es decir, que puede haber un proyecto de ley que incluye algunas disposiciones reformatorias de varios cuerpos legales, pero si es sobre la misma materia, no entraría en esta prohibición. Tres, que contenga suficiente exposición de motivos, decíamos que era, los considerandos, también ya hablábamos la semana pasada, que las leyes, los reglamentos suelen empezar su texto justamente con los considerandos que dicen relación con la referencia constitucional, con una referencia legal, con fallos de la Corte Constitucional, entre otros
y el articulado. Cuatro, que contenga el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o reformarían, y finalmente que cumpla con los requisitos que la Constitución de la República y la ley establecen sobre la iniciativa legislativa, que es lo que les decía hace un momento, verificar si efectivamente lo presenta el presidente, lo presentan los legisladores, lo presenta la ciudadanía si tienen respaldo de firmas, si lo presentan pues los diversos órganos con iniciativa legislativa. Ahora, cuando ya pasa el proyecto de ley, pues obviamente a la fase de admisibilidad por parte del Consejo de Administración Legislativa va una unidad especializada que nace en el 2009. Realmente la técnica legislativa es la primera vez que nace en el Ecuador una preocupación por la técnica legislativa, y con la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se aprueba la unidad técnica legislativa. Y es una técnica legislativa que usted también, tal vez antes sonaba más, ahora un poco menos, hace informes para que el Consejo de Administración Legislativa emite una decisión respecto de si califica o no un proyecto de ley. Claro está que no son vinculantes y obviamente ya el Consejo de Administración Legislativa decidirá si lo hace o no, pero qué requisitos va a revisar la técnica legislativa y que a su vez implican que deba contener este proyecto de ley. En primer lugar, pues obviamente va a revisar que se cumpla con todo esto de la una sola materia, exposición de motivos, articulado, pero va a revisar también, por ejemplo, en el apartado A, si existen alertas sobre posibles afectaciones a los derechos y garantías constitucionales. Y cuando se introdujo esta disposición, pues obviamente una serie de críticas de abogados, de colegas, en el sentido de cómo se pudo haber incluido esta disposición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa como si el legislador fuera a suplir el rol de la Corte Constitucional, que es el único garante de los derechos y garantías, la. Lo cierto es que este artículo A lo que pretende justamente es cumplir con esta garantía normativa de revisar que los proyectos de ley no contengan disposiciones que puedan justamente vulnerar de alguna forma los derechos y garantías contenidos en la Constitución. En segundo elemento, la concordancia de los proyectos de ley con la Constitución. Van a ver si son o no son inconstitucionales. Y aquí también recibieron fuertes críticas, pero realmente este es un ejercicio que hay que hacerlo para no entrar a tramitar proyectos de ley que realmente violan la Constitución. Normas interpretativas y de legislación internacional vinculante, observar los mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos y sentencias de la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la unidad técnica legislativa se aplicara estrictamente lo que dice el 30, pues el 30 de la Ley de la Organización Legislativa, pues tiene que hacer todo este análisis, verificar fallos de la Corte Constitucional respecto de ese proyecto, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de ese proyecto, en fin. Normas vigentes que serían incompatibles y que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta. Y esto lo que dice relación es no porque vayan a reformarse o afectarse otros cuerpos legales vigentes no se calificaría un proyecto, pero sí que ya estaría atenta a la unidad técnica legislativa para incluir las disposiciones derogatorias que hablamos hace un momento, que son importantes incluir. Entonces, como les digo, no es que porque ya existe una ley ya no podría aprobarse otra, porque podría ser un texto de disposición reformatoria de esa, o a su vez, si se está pretendiendo hacer una ley específica, poner en alerta que ya existen sobre la misma materia. No hace mucho pasó esto con un proyecto de ley orientado a fomentar y garantizar el empleo en las mujeres y los emprendimientos, pero ya en el pasado ya se había aprobado otra. Entonces, al final lo que tenían que hacer es como mejorarla, pero no necesariamente expedir una nueva ley porque ya existía. El carácter orgánico ordinario del proyecto de ley, ver si está bien o mal calificada la ley, si es orgánica o realmente solo ordinaria, el lenguaje utilizado en la norma y la revisión del lenguaje no discriminatorio. Por lo general, la unidad técnica legislativa hace recomendaciones sobre el uso adecuado del idioma. Pongo un punto aquí, un punto y coma, no se debería decir de esta manera, esta palabra puede sonar discriminatoria, debería corregirse de tal o cual forma. El posible impacto de la norma propuesta en las garantías, derechos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, protocolos facultativos de observaciones generales, el impacto de género en las normas sugeridas. ¿Qué significa esto del impacto de género en las normas sugeridas? Pues justamente es muy similar a lo que pasa en España, que cuando se remite un proyecto de ley para el trámite al Congreso de los Diputados, inclusive ya a nivel del Ejecutivo se revisa en los ministerios competentes si la norma que se está pretendiendo tramitar por el Congreso puede o no generar condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. A eso se refiere el impacto de género, es decir, que todas aquellas, que las leyes cuando tengan relación, por ejemplo, temas salariales, debería garantizarse, pues obviamente, igualdad de remuneración hombres y mujeres.
o temas de acceso al empleo, igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Silvia, le escuchamos. Muchas gracias, maestra. Yo le voy a pedir disculpas porque hoy día no voy a prender la cámara porque recién me levanté. No, Maestra, tranquila, Silvia. Mejor les agradezco estar en clases a ustedes, dado que hoy es sábado santo y si se hace complicado. Le escuchamos, estimada Silvia. muy amable maestra. Maestra, verá, me corre una duda en el siguiente sentido. Si hay observación o un filtro que determine que incluso temas de género pueden o necesitan controlarse para el diseño de la ley, también me salta a la cabeza esta necesidad de que por ejemplo, un asambleísta propuso un proyecto para reformar el 534 del Código Orgánico Integral Penal para que la prisión preventiva sea, la intención del proyecto fue que la prisión preventiva sea menos permisiva por parte de los jueces, es decir, ponerle más frenos a los jueces penales para que la prisión preventiva eh, la filtren de mejor manera y la imitan evidentemente con baremos eminentemente técnicos. Sin embargo, yo me preguntaba justamente de lo que se está manifestando. ¿Existe la necesidad de justificarle con un análisis o al menos un estudio criminológico o al menos un estudio estadístico respecto de las prisiones preventivas en Ecuador? O sea, todo este andamiaje que le permita a la ley tener un sostén en la sociedad, porque, o sea, yo de lo que veo, la iniciativa del legislador, en este caso asambleísta, se da porque evidentemente ha tenido experiencias en su práctica profesional o un conglomerado le dice, vea, yo necesito que usted haga esta reforma. Pero de lo que se vio en ese caso, parecería que era una iniciativa muy personal de la asambleísta. Entonces yo me pregunto, para ese caso, si ya existe las sentencias de la Chaparrolapo, de la caso Tibi, el caso Acosta Calderón, respecto de que el Ecuador ya fue sancionado porque vulneró los parámetros del 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos al no tener en su regulación interna baremos específicos que le permita al juez saber con claridad meridiana cuándo dicta una prisión preventiva y cuándo no la dicta. Entonces yo decía, para poder introducir esta reforma que pretendía el asambleísta, era necesario ponerle un estudio criminológico, una base de estadística que permita decirle a la gente y a los mismos asambleístas convencerles, oiga, pese a que ya existe el diseño del 534 con su, ay, sí, sí, creo que estoy correcta. Bueno, si no es 534, es 530 que determina cuál es la motivación que debe darse por parte del fiscal para que el juez le pueda aprobar una medida cautelar, en este caso perdón, personal, como es la prisión preventiva. Entonces yo decía, ¿es necesario o es exigencia para que se produzca esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, toda este condumio de orden técnico? Porque de lo contrario, mañana se me ocurre como asambleísta reformar una norma que ya existe y solamente porque tengo apoyo del bloque la puedo reformar o si se necesita toda esa estructura que permita darle un sostén técnico jurídico para que pueda proceder la reforma. Excelente pregunta, estimada Silvia, excelente pregunta. Y bueno, aquí en el chat también vi a una persona que también conozco, Alain. Alain le mando un fuerte abrazo a la distancia, no le he visto también años. Alain también trabajaba conmigo en la Asamblea Nacional años atrás, así que qué gusto también encontrarnos en este espacio, estimado Alain, a los años. Sí, doctora, muchas gracias. Aquí aprendiendo de la maestra. Estimado Alain, te mando un abrazo. Igualmente, doctora. Saludos. Gracias. Entonces, estimada Silvia tiene toda la razón. Yo les decía que la verdad es que a mí me da muchísima pena que nuestra clase de este tema puntual de la técnica legislativa sea tan limitada, apenas una hora y media la semana pasada y esta hora y media ahora. Pero realmente si nosotros queremos hacer buenas leyes, leyes que se cumplan, leyes que sean eficaces, leyes que realmente respondan a los problemas y den soluciones a esos problemas, tenemos que hacer algo similar a lo que Silvia plantea, que hagamos un buen análisis. Eso se llama evaluación ex ante, que es lo que yo les decía. Cuando uno hace el proyecto de ley y está viendo si es que, por ejemplo, el problema que dice Silvia, eso no un tema de aumentar o no el tema, yo qué sé, de los años o si cabe o no la prisión preventiva
O entonces, si el tema es prisión preventiva, como decía Silvia, bueno, ¿cómo se encuentra regulada la prisión preventiva? ¿Qué disposiciones tenemos? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Hemos o no sido sancionados como Estado por decisiones adoptadas en el pasado por los gobiernos de turno? Pues todo eso tendremos que analizar. El problema es que, lastimosamente, estimadas y estimados colegas, eso no pasa y realmente nos dejamos llevar, que yo lo que les decía la clase pasada, y disculpe si alguien de aquí, de las personas que están en la sala, trabajan tal vez en la asamblea o en el gobierno, todo eso, pero realmente sí es preocupante cómo salen las leyes actualmente en el país. Nosotros que, les digo personalmente, que trabajo en los gobiernos autónomos descentralizados, es preocupante, por ejemplo, esta última reforma que se hizo al COTAD, en el tema de poner específicamente partidas presupuestarias limitando el uso de las mismas, esto del lotus, del uso del suelo. Entonces, y no encontramos justificación porque además de eso se limita la participación ciudadana, porque digamos esto, y miren que este es un comentario exclusivamente técnico-jurídico, por eso si es que hay alguien que está trabajando aquí en el gobierno, en la asamblea, me sabrán disculpar, pero es una expresión exclusivamente de naturaleza académica, técnica, jurídica, porque es un tema que lo he estudiado desde el 2008 en adelante. Entonces, como les decía, no solo que si nosotros no hacemos un buen análisis previo, una buena evaluación ex ante, como lo hacen en otros países, que nos permita tener estadísticas, hacer el análisis de lo que dice la Corte Interamericana, de lo que dice la Corte Constitucional y todo. Si no hacemos todo esto y nuestra exposición de motivos se limita a hacer reformas de esta naturaleza como las que dice Silvia, ¿qué filtro tenemos? Entonces, podríamos tener el filtro de una técnica legislativa que podría hacer caer al Consejo de Administración Legislativa justamente que pasa esto. Pero si la técnica legislativa no está integrada por un personal de altísimo nivel, tampoco se va a dar cuenta. Supongamos, en cambio, que sí está integrada por un personal de altísimo nivel que hace un informe donde dice, mire, hay toda esta problemática que envuelve al tema de la prisión preventiva. Entonces, va a emitir un informe no vinculante, porque no es vinculante, les decía, no dice no debería calificarse. Vamos a suponer esto. Pero al final, el órgano máximo de decisión es de naturaleza política. Y muchas de las reformas que nosotros vemos a veces son populistas. Y eso no pasa solo en el Ecuador, pasa en todos los países, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que traemos al Congreso, a los parlamentos, a las asambleas, reformas populistas para ganar, pues justamente la aceptación popular, para que digan qué buena asamblea es, cómo hace estas leyes, cómo garantiza la seguridad. Obviamente en un país donde también se maneja mucho con estadísticas, donde la percepción de que sobre la base de lo que dicen las estadísticas, el problema que tenemos que enfrentar en su mayor medida es la seguridad. Todos vemos que las medidas con las que se está enfrentando parecerían no las adecuadas, pero cada vez que la Asamblea reforma leyes de esta naturaleza, pues obviamente sube el nivel de aceptación popular de estas medidas a nivel de la Asamblea del Gobierno Nacional. Entonces, pero no necesariamente son medidas que han sido sumamente pensadas, sumamente razonadas, con estudios, con análisis, como dice Silvia. Entonces, si no tenemos el filtro del Consejo de Administración Legislativa, no tenemos el filtro de la técnica legislativa, no tenemos el filtro del asambleísta, que es el primero obligado a hacer bien su trabajo y a tener un cuerpo de asesores sumamente sólido, preparado, conocedor. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos al trámite en las comisiones. Si en las comisiones no se invita a profesores, académicos, expertos en esta materia, no se deja participar a la ciudadanía que tiene observaciones en esta materia y solo se decide entre los legisladores que están ahí, entonces, ¿qué es lo que va a salir? Leyes que al final del día no van a cumplir la finalidad que persiguen o que van a violentar derechos. ¿Y qué va a pasar? El día de ayer leí en el periódico que hay más de 100 proyectos, más de 100 demandas, perdón, de inconstitucionalidad de los proyectos remitidos por el presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos en el órgano llamado a la deliberación pública, con la participación ciudadana de los técnicos, de los expertos, de los académicos, en fin, pues obviamente van a salir proyectos que van a ser acusados tarde o temprano de inconstitucionales en la Corte. Por eso yo les decía, justo ayer, o es ahora que veía que justamente que hay más de 100 demandas de inconstitucionalidad de los proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional, porque justamente no se observa lo establecido en la Constitución o en los fallos que en su momento también dictó la Corte. Entonces, esto es importante considerar, estimadas y estimados alumnos. Si se invita a las mesas cuando se está debatiendo estos proyectos de ley, obviamente los legisladores van a conocer todo esto, pero si no se invita, pues lastimosamente no van a poder llegar a tener
conocimiento. De ahí la necesidad del máximo, que el máximo espacio de liberación democrática pues se deje justamente asesorar por los expertos que hay en todas las materias en el país para que puedan hacer adecuadamente su trabajo. Y sobre todo en garantía de los derechos, porque al final del día todas esas leyes se aplican a todos y cada uno de nosotros. Así que eso, estimada Silvia. Sigamos. Entonces, vamos a la afectación a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Este es un tema poco complicado, realmente, la afectación a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, porque lo que establece, y esto es a raíz del derecho colectivo de los pueblos, comunidades nacionales indígenas, pueblos afros y montubios establecidos en la Constitución, que tienen la obligación, mejor dicho, que tienen el derecho de la consulta prelegislativa previa a la adopción de una disposición legal o reglamentaria de cualquier norma jurídica que pueda afectar sus derechos colectivos. Entonces, esto está consagrado en la Constitución como un derecho de los pueblos, comunidades nacionales indígenas, pueblos afros y montubios, y que le toca a la Asamblea Nacional garantizar y respetar, pero que no es fácil porque hay que articular todo un proceso de consulta en varios niveles, desde las organizaciones de base hasta las confederaciones, para llegar a contar con disposiciones dentro del articulado que hayan salido del consenso y dejando de lado aquellas que han sido fruto del disenso. Entonces, realmente es complicado. Obviamente esto sí lo hemos vivido, lo vivimos en la ley de semillas, en la ley de recursos hídricos, se hicieron en la ley de tierra, se hicieron procesos de consulta prelegislativa, aplicando en ese momento un fallo de la Corte Constitucional, luego se dictó un reglamento, luego se planteó una ley, luego también una demanda de inconstitucionalidad, porque obviamente no estaban de acuerdo con el procedimiento de la consulta prelegislativa, la Corte dictó la inconstitucionalidad, mandó a la Asamblea Nacional a cambiar, al presidente de la República también, por un reglamento del tema de recursos hídricos, en fin, ha vivido algunos procesos de análisis, cómo garantizar de la mejor forma posible los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Y no es fácil porque implica una articulación a todos los niveles para poder hacer realidad esto. Pero, si hay una ley, un proyecto de ley que podría vulnerar estos derechos, es obligatorio que la Asamblea haga consulta prelegislativa. El siguiente requisito es el posible impacto de la norma en los derechos y garantías constitucionales y en favor de otros grupos de atención prioritaria para cuyo efecto se priorizará el análisis con enfoque intersectorial. Y esto, bueno, la Asamblea Nacional también tiene algunos instructivos donde dice, relaciona cuál es el enfoque de derechos, es decir, cómo para no afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los grupos de atención prioritaria, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, hay que hacer un impacto de la norma en estos derechos sobre la base de algunos instructivos, algunas herramientas que ya tiene la Asamblea. La estimación del costo, identificación de los ámbitos de impacto económico que podría tener la implementación de la norma. Miren, hay uno de los requisitos fundamentales y que dice relación con la iniciativa exclusiva del presidente de la República, que solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley pues que creen, modifiquen, extingan impuestos que aumenten el gasto público y que modifiquen la división político-administrativa del país. El que aumenten el gasto público es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que los legisladores no pueden presentar proyectos de ley que impacten las finanzas del Estado, que impacten el presupuesto general del Estado. Solo lo puede hacer el presidente de la República porque es el único que maneja la economía, es el único que maneja justamente pues el que decide a dónde van las partidas, con qué se financian, porque obviamente el reconocimiento de los derechos y garantías tiene un impacto económico, porque obviamente puede ser infraestructura, puede ser, por ejemplo, en el ámbito judicial, establecer unidades judiciales. Miren que el sistema judicial actualmente está sumamente complicado, la administración de justicia en general en el ámbito económico y todo esto. Entonces, por eso es que es tan importante ver qué impacto económico tienen las decisiones que están incluidas dentro de los proyectos de ley y ver si esto puede o no entrar en una competencia exclusiva del presidente de la República. O puede ser un tema que se puede solventar exclusivamente con la estructura interna que ya tiene la institución a la que tal vez se le está añadiendo una nueva atribución o competencia. Entonces, todo esto habrá que analizar, porque como les digo, si se llega a detectar que hay un impacto en el presupuesto, en las finanzas públicas, solo lo puede presentar el presidente de la República. Y finalmente, la vinculación de la norma propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entonces veíamos esto de la sola materia, no me voy a quedar aquí ¿Me pueden decir la hora, estimadas y estimados alumnos, por favor? 9:54, doctora. Qué rápido que pasa el tiempo. Bien, entonces no me voy a quedar tampoco en estudiar materia y todo esto. Ya les decía esto de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Sería importante que ustedes conozcan que cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos en los medios que se ha remitido un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica y ven que en varios, y sobre todo porque ustedes están en esta maestría de Derecho Constitucional, se entendería que deben ser los más conocedores de esta materia, pues justamente cuando se remiten estos proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica y en los medios se empieza a preguntar si eso no es de urgencia en materia económica, de hecho, el alto porcentaje de los proyectos que han sido remitidos por el presidente están con demanda de inconstitucionalidad justamente porque no se los considera de la naturaleza jurídica del 56 de la ley. ¿Y qué son proyectos calificados de urgencia en materia económica? El legislador ya los definió en el 56. Los proyectos de ley calificados por el presidente o presidenta de la República como urgentes en materia económica se referirán a aspectos sustantivos de la política económica. Esos son los calificados de urgente en materia económica. De hecho, cuando estuvimos en la época de la muerte cruzada y el expresidente de la República, Guillermo Lasso, mandaba a la Corte Constitucional sus proyectos calificados de urgencia en materia económica, porque obviamente tenía los dos poderes en la época de la muerte cruzada, el legislativo y obviamente el ejecutivo, la Corte Constitucional le decía, pero es que estos proyectos no tienen nada que ver con temas sustantivos de la política económica, por tanto no se los dejaba tramitar. Porque este es uno de los elementos fundamentales de los proyectos calificados de urgente en materia económica. Justo dice materia económica. Entonces tienen que ser aspectos sustantivos de la política económica cuyo trámite expedito es necesario para qué. ¿Por qué habla de un trámite expedito? ¿Y por qué es tan importante esto de tramitar adecuadamente los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica? Porque estos proyectos tienen que tramitarse en 30 días de ley. Desde que ingresan hasta que se termina el trámite en la Asamblea Nacional, tienen que estar aprobados o archivados o negados en 30 días. No tiene más, porque si la Asamblea Nacional no se pronuncia en 30 días, entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, si es que nosotros en 30 días, que no me voy a entrar a analizar por cuestiones de tiempo todo el trámite de un proyecto de ley económico urgente, pero los tiempos de debate son mínimos en comisión, mínimos en el Pleno. Entonces, imagínense, en un proyecto de ley que no tiene la naturaleza de económico y se tramita de esta manera, impide la deliberación democrática, impide realizar cambios, impide escuchar a la ciudadanía, impide escuchar a todas las posturas de los partidos y movimientos políticos y nutrir el proyecto con lo mejor para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los proyectos, porque a veces suele recurrirse a remitirlos como calificados de urgencia en materia económica, porque los proyectos, en cambio, de leyes ordinarias, en cambio, toma mucho más tiempo. Por lo menos, por ejemplo, un informe para primer debate en un proyecto ordinario son 90 días. Obviamente lo puede sacar en menos tiempo, por lo menos tiene que sacarlo en 20 días en primer debate. Podría ser, y de ahí va al segundo debate. Pero comparado que en primer debate usted tiene un tope de 90 días o mínimo 20 días versus que usted puede sacar todo un proyecto de ley aprobado en 30 días, obviamente de ahí que suele utilizarse esto y por eso también es que están en la Corte Constitucional. Porque esta es la naturaleza del proyecto para que sea tramitado de esta forma, que tenga temas de política económica, que su trámite es expedito para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa, ¿ya? Equilibrio de las finanzas públicas o para superar una situación económica adversa. En resumen, todo tiene que ver con la economía. Todo tiene que ver con aspectos económicos, con absolutamente nada más. Entonces, y el CAL no calificará proyectos que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia, porque a veces en económicos urgentes han metido temas laborales, tributarios, de todo un poco. Bueno, esto de la concordancia y coherencia, que también Silvia la semana pasada hacía referencia, cuando hacemos en el reglamento de técnica legislativa, cuando hace referencia, por ejemplo, la concordancia y coherencia, también nos invita a revisar, pues justamente estas normas interpretativas de la legislación internacional, las observaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el impacto de las normas en las garantías y los derechos, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, entre otros. No me voy a detener. También hay que revisar el lenguaje utilizado en la norma para que no sea un lenguaje discriminatorio, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que revisar cuando se revisan las leyes? Que no hay un lenguaje discriminatorio por etnia, por lugar de nacimiento, por edad, por sexo, por identidad de género, por identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, bueno, todo lo que está descrito en la Constitución como categorías sospechosas. Entonces, tenemos que procurar que justamente en la redacción de las leyes no exista ningún término que pueda ser utilizado con fines discriminatorios. De igual manera, el artículo 9 del Reglamento de Técnica Legislativa habla de la igualdad de género, intergeneracional, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. Obviamente, los proyectos de ley no deben atentar contra los derechos y la igualdad de género, intergeneracional, interculturalidad, personas con discapacidad y movilidad humana. Todo debe guardar armonía con lo que es establecido en la Constitución, en los fallos de la Corte, en los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos ahora a los reglamentos en estos minutos que nos quedan. Entonces, ya hablábamos a grosso modo de las leyes, vamos ahora a los reglamentos, que a veces nosotros no les regresamos, no les damos tanta importancia a los reglamentos y realmente que revisten interés. ¿Qué podríamos decir que son los reglamentos? Bueno, la definición más fácil que esté en la RAE, una colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se dan para la ejecución de una ley, miren, los reglamentos generales de aplicación de la ley, o para el régimen de una corporación, una dependencia, un servicio, que vendrían a ser los reglamentos autónomos. ¿Qué principios tienen los reglamentos? El primero es de jerarquía, del 425, ¿no es cierto? Miren dónde están ubicados los reglamentos. Están bajo, obviamente, la Constitución, bajo los tratados, bajo las leyes. Entonces, ¿qué nos dice el 425? El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. Primero la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales que todavía no existen, las ordenanzas distritales. Miren que si ustedes dicen, ¿por qué en dos lugares hay ordenanzas distritales y el otro lado es ordenanzas? Porque obviamente hay los distritos metropolitanos. Quito es un distrito metropolitano, por eso estas ordenanzas distritales del Distrito Metropolitano de Quito. Los decretos y reglamentos. Aquí están los decretos y reglamentos y luego vienen los demás, viene el resto de ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Y obviamente en caso de conflicto entre distintas normas, pues la Corte, los jueces, las autoridades, las servidoras y servidores lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Entonces, si un reglamento entra en contradicción hacia arriba con esta pirámide jurídica, pues se entenderá que se aplicará lo superior. En el principio de legalidad del 226 de la Constitución, pues obviamente los servidores públicos solo podemos hacer aquello que está establecido exclusivamente en la Constitución y la ley. Esto no significa que vamos a dejar de observar los reglamentos. Claro está, por supuesto, porque los reglamentos generales, sobre todo de aplicación de la ley, o los reglamentos que regulan nuestras competencias, por ejemplo, si fuéramos unidad de talento humano y reglamento de talento humano, obvio que vamos a tener que observarlo, al punto que si no lo observamos, pues cuando venga la Contraloría General del Estado, haga un examen especial y vea que no hemos aplicado el artículo tal, literal tal, de nuestro reglamento, de nuestro manual de funciones, nos va a poner una responsabilidad administrativa. Lo cierto es que este principio de legalidad pues abarca justamente todas aquellas normas, todas aquellas disposiciones del rango legal, inclusive reglamentario, que regulan nuestras competencias y atribuciones como funcionarios públicos. El principio de reserva legal, que lo veíamos hace un momento, del 132 de la Constitución, por el cual todo lo que está establecido en el 132 como ley, nosotros no podemos pretenderlo regular por reglamento. No lo podemos hacer, no por saltarnos el debate legislativo vamos a meter en un reglamento aquello que solo puede ser expedido por ley. ¿Qué tipos de reglamentos tenemos? Tenemos los reglamentos generales de aplicación de la ley, que están contenidos en el 147, numeral 13 de la Constitución, es decir, aquellos que son expedidos por el presidente de la República. Tenemos los reglamentos autónomos, que están en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución y 130 del Código Orgánico Administrativo, y los expedidos por los órganos de control y regulación en el 132 de la Constitución. Entonces, hablemos del primero, ¿no es cierto?, de esta competencia reglamentaria exclusiva que tiene el presidente de la República de acuerdo con el 147 de la Constitución. Son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determina la ley. En el numeral 13, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes. Miren ustedes, está limitado a la aplicación de las leyes este tipo específico de reglamento.
¿Qué condiciones? Sin contravenirlos ni alterarlos. No puede expedirse un reglamento que contravenga o que altere una ley, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. Entonces, en este numeral 13 tenemos dos tipos de reglamentos que puede expedir el presidente de la República. Por un lado, aquellos reglamentos generales de aplicación de la ley y por otro, aquellos que el presidente de la República considere necesarios para la buena marcha de la administración. Es decir, podría dictar reglamentos generales de aplicación de la ley y reglamentos autónomos. Esta potestad reglamentaria que está otorgada al presidente de la República, el ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las leyes formales de conformidad con la Constitución, que es independiente de la competencia normativa de carácter administrativo que el presidente de la República ejerce en relación con el conjunto de la administración pública central. ¿Qué significa esto? Pues justamente que el presidente de la República, si bien tiene esta competencia de expedir el reglamento general de aplicación de la ley, esta competencia no obsta que pueda expedir otro tipo de reglamentos porque justamente el presidente de la República es el que organiza la función ejecutiva, ¿no es cierto? Tenemos ahí el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que en las partes en que no ha sido derogada, pues todavía está vigente. Y el resto obviamente ha sido ya a través del Código Orgánico Administrativo que se ha ido regulando, pero el presidente de la República es justamente el que tiene la competencia para organizar, por eso él decide cuántos ministerios hay, cuántas subsecretarías, cuántos viceministerios, obviamente tiene todas las competencias establecidas en la Constitución y para ejercer sus competencias puede expedir reglamentos o normas pues, de carácter administrativo en general. Ahora bien, pero no solo que el presidente de la República puede expedir reglamentos autónomos, sino que también el 130 del COA determina que las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo. Entonces, miren ustedes, no solo, y por eso es que nosotros vamos a ir a una entidad y vemos que tiene bastantes reglamentos o pocos o muchos o lo que fuera, pero que tienen reglamentos, ¿no es cierto? Y el tema es que efectivamente los pueden dictar estos reglamentos, pero ¿para qué? Únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a una entidad y tiene algunos reglamentos, esos reglamentos, por supuesto, en primer lugar, los tiene que haber expedido la máxima autoridad, ¿no? Llámese una autoridad sola o un cuerpo colegiado, como por ejemplo en la Asamblea Nacional, quien dicta los reglamentos es el Consejo de Administración Legislativa. Este cuerpo colegiado es el que decide, es el que tiene competencia para los reglamentos que rigen dentro del Parlamento. Entonces, tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo. ¿Ya? Entonces, solo, por eso hay reglamento de talento humano, reglamento de viáticos, reglamento de transporte, reglamento de, yo qué sé, de uso de instalaciones, lo que fuere. Salvo los casos en los que la ley prevé esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. ¿Qué significa esto? Ahí vienen los otros tipos de reglamentos que son los de los órganos de control y regulación. Entonces, de entrada, las autoridades tienen la potestad para dictar reglamentos de acuerdo con el COA, pero siempre y cuando vengan a regular los asuntos internos del órgano a su cargo. Pero también, entonces, ¿qué significa esto? Que el ámbito de aplicación de esos reglamentos es los funcionarios, las instalaciones, las dependencias de esa institución. Pero si ya tenemos una facultad legal para la máxima autoridad legislativa de una administración pública, ahí es ya cuando el ámbito de aplicación de esos reglamentos ya supera las dependencias de la institución y va ya en general a todo el territorio ecuatoriano, todos los ecuatorianos que estamos vinculados con esa disposición. Por ejemplo, reglamentos de la superintendencia de compañías van a afectar en algunos casos solo al personal de la superintendencia de compañías y en otros a todas las personas jurídicas reguladas por la ley de compañías. ¿Cierto? Entonces, todo dependerá justamente de dónde viene, de la naturaleza del objeto de regulación de estos reglamentos y de si tienen o no la competencia delegada por la ley. Pero esta competencia de las actuaciones de las personas con competencia regulatoria debe estar expresamente atribuida en la ley. No podemos suponer que tenemos la competencia y por eso no podríamos, si no tenemos la competencia, expedir reglamentos que rijan en todo el territorio, como son las leyes. Las leyes rigen en todo el territorio nacional y están vinculadas a un ámbito de aplicación vinculada con el objeto que está regulando. Lo mismo pasa con los reglamentos. Para que rijan en todo el territorio nacional y sean al ámbito de aplicación propio de las competencias de la entidad, tiene que ser una ley la que lo atribuya. Y finalmente tenemos los reglamentos expedidos por órganos de control y regulación,
como son la Asamblea Nacional aprobará como leyes, veíamos hace un momento, y decíamos en el numeral 6, otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Denme un minuto. Ya le contesto, estimada Silvia. Sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Entonces, vemos, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, como les mencionaba hace un instante. Ahora Silvia me plantea la pregunta, me dice, y los reglamentos que expide la Corte Constitucional, ejemplo, reglamento para sancionar en costas honorarios profesionales en juicios constitucionales. Habría que ver si es que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales da esa competencia. Seguramente sí, porque si ustedes ven, de hecho, la Corte Constitucional dicta, por ejemplo, el reglamento de sustanciación de procesos. Eso nos rige a todos los abogados. Bueno, en la época en que yo ejercía, ahora no puedo ejercer porque tenemos prohibición de temas del Estado. Pero el reglamento de sustanciación de procesos, pues rige justamente los abogados que quieren plantear las partes procesales y es dictado por la Corte Constitucional. Entonces, deben tener una delegación justamente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que sea la Corte Constitucional la que pueda expedir los reglamentos. Entonces, todos estos reglamentos que ustedes ven que rigen más allá de las propias dependencias, seguramente, ya habría que revisar la ley de garantías, en este caso particular que pregunta Silvia, seguramente tiene una delegación para que puedan expedir todos aquellos reglamentos, inclusive no solo porque para que solo rijan en la institución basta el 130 del COA. Para que rijan hacia afuera, la ley que regula las competencias de ese órgano tiene que ser el que le dé esas atribuciones. Eso, estimados alumnos. ¿Qué hora tenemos, estimadas y estimados alumnos? Porque justo por no levantarme no traje mi teléfono para ver la hora. Las 10:12, doctora, 10:12 de la mañana. Ah, ya, perfecto, Laia. Gracias. Entonces, veamos ahora cuáles son las prohibiciones que tienen las entidades para la expedición de reglamentos. Las prohibiciones que tienen las entidades para para la expedición de reglamentos. Primero, no podemos expedir un reglamento que restrinja los derechos y garantías constitucionales. ¿Ya? Miren ustedes, no se pueden restringir derechos y garantías constitucionales en reglamentos. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Nosotros, y aunque no vamos a encontrar algo específico que diga que se restringen los derechos, lo que pasa es que suelen ponerse en los reglamentos requisitos que vienen a impedir el acceso a cierto tipo de derechos. Y sin embargo lo hacen sin tener ni siquiera una delegación legal, porque por último, si la ley dijera, en el reglamento se establecerán los requisitos para poder obtener el permiso, como suelen decir en unas leyes, o en el reglamento se establecerán los requisitos para obtener la licencia, en el reglamento se establecerán los requisitos para tal cosa, para acceder a determinado tal o cual derecho. Sin embargo, vamos a los reglamentos y los reglamentos tienen una serie de requisitos que a veces resultan imposibles de cumplir o demasiado difíciles, restringen la posibilidad de acceso a determinados derechos y garantías. Entonces, lo hacen a través de, el establecimiento de requisitos. Por eso es que cuando hablábamos del principio de reserva legal, decíamos que los requisitos para el ejercicio de los derechos y garantías o regular el ejercicio de los derechos tiene que estar establecido por la ley. Entonces, no podría de forma alguna un reglamento entrar a incluir disposiciones que vengan a restringir esos derechos y esas garantías. Dos, regular materias reservadas a la ley. Ya veíamos hace un momento cuáles están reservadas a la ley, ¿cierto? Nuevamente, esto de los derechos, no podría un reglamento tipificar infracciones y establecer sanciones, sin embargo, hemos visto reglamentos que a veces tipifican infracciones, que establecen sanciones, los hemos visto, y entonces uno diría, bueno, ¿y qué podemos hacer respecto de un reglamento que establece sanciones y tipifica infracciones? Tenemos dos vías, ¿no es cierto? La una definitivamente es la constitucional, de ahí ya hay varios fallos de la Corte Constitucional, sobre todo vinculados con gobiernos autónomos descentralizados, respecto de esta tipificación de infracciones, de la imposición de sanciones y cómo ha interpretado la Corte esta facultad que tienen los GATS respecto de las infracciones y las sanciones. Y lo mismo ha pasado en los reglamentos. Entonces, la primera opción es el tema de vía reglamentaria, por eso es que cuando regresemos a ver
el caso de una demanda de inconstitucionalidad en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso vinculado con la Ley de Recursos Hídricos y con el reglamento de consulta ambiental. Justamente la Corte Constitucional revisó ese reglamento de consulta ambiental y hizo una serie de observaciones porque justamente eran temas que no observaban los derechos y garantías que tienen las comunidades de los pueblos, de las comunidades pueblos nacionales indígenas, pueblos afros y montubios vinculado con los derechos colectivos. Entonces ahí, por ejemplo, se demandó la inconstitucionalidad de un reglamento y se le dijo al gobierno de aquel entonces pues que realice las adecuaciones necesarias para garantizar el derecho a la consulta prelegislativa en el caso de la Asamblea Nacional, la consulta ambiental, la consulta previa informada, porque hay algunos tipos de consultas que están contenidos en los derechos colectivos. Entonces, esa es la opción. La otra opción es un recurso de anulación objetivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no es cierto? Pero eso implicaría que deberíamos tener clarísima disposición legal por la cual se dice que no se puede hacer tal cosa y el reglamento lo está haciendo. Entonces, obviamente se podría demandar la ilegalidad de ese reglamento a través de un recurso objetivo de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero en general, pues me parece que por lo que más se opta es siempre ir por un tema de inconstitucionalidad, sobre todo cuando los temas a los que se refiere estas reglamentaciones tienen una posible vulneración de derechos como el que les menciono. 3. Solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos y garantías distintos a los previstos en la ley. Miren, este es igual, similar a lo que les decía en el numeral 1. La ley ya nos dice que para ejercer el derecho tal es 1, 2, 3, 4. Vamos al reglamento y hay un 5, un 6, un 7 y un 8. Y esto es común, o sea, esto es común. Vamos a ver reglamentos que efectivamente solicitan requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos. Entonces, cuando uno va donde el funcionario le dice, mire, este artículo tal de la ley dice tal cosa, obviamente el funcionario le va a decir, no, pues, pero si no cumple el reglamento no se le va a otorgar tal derecho, no se le va a reconocer tal derecho. Entonces, tenemos un problema porque en la práctica no me van a decir algunos de ustedes que estamos aquí que si tenemos que hacer un trámite y vamos a la ventanilla y nos dicen, sí, usted dice, vea, la ley dice esto y cómo me dice que el reglamento tiene que cumplir esto también, a la final lo vamos a tener que hacer. O sea, sabemos, pero es importante llegar al convencimiento que eso es totalmente ilegal, que eso no se puede hacer, no se pueden solicitar requisitos adicionales, eso viola el Código Orgánico Administrativo. Entonces, la primera opción podría ser plantear ante la autoridad que se está violando justamente el Código Orgánico Administrativo, se está violando la Constitución porque no se pueden solicitar requisitos adicionales a los establecidos en la ley para el ejercicio de estos derechos. Eso es violatorio totalmente a los derechos y garantías. Y la segunda opción es cumplir con los requisitos para que se nos conceda el derecho. Entonces, seguramente la mayoría de nosotros nos iremos por la segunda opción y seguramente no entraremos en un proceso para hacerle caer en cuenta a la autoridad que lo que está haciendo es totalmente ilegal. Y a lo mejor ni siquiera la autoridad de turno es la que lo hizo, sino el anterior, en fin. Entonces, a la final nos tocará hacer, estar vinculados justamente al incumplimiento de esta disposición, de que no se pueden exigir pues, requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos. 4. Regular materias asignadas a las competencias de otras administraciones. Si yo soy, por ejemplo, nuevamente vámonos al caso de los GATS, si yo soy la prefectura, yo no puedo meterme a regular competencias de los municipios. Ya no puedo dictar un reglamento a través del Consejo Provincial que regule temas de los municipios. Por ejemplo, el Consejo Provincial no podría dictar un reglamento que maneje, un reglamento para manejar los desechos sólidos, porque los desechos sólidos son de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. No podría tampoco el municipio dictar un reglamento, ni siquiera una ordenanza, tampoco, en ámbitos de competencia de los consejos provinciales, por ejemplo, para regular temas ambientales provinciales, porque eso es de exclusiva responsabilidad de las prefecturas y de los consejos provinciales. Entonces, no se pueden regular materias asignadas a las competencias de otras administraciones. No podría la Superintendencia de Control del Poder del Mercado dictar un reglamento en el ámbito societario, porque obviamente el ámbito societario es de exclusiva competencia de la Superintendencia de Compañías. Entonces, todo esto es importante considerar. Delegar la competencia normativa de carácter administrativo. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea, que es el que dicta los reglamentos, no podría delegar en el presidente de la Asamblea que expida un reglamento. Tiene que hacerlo el Consejo de Administración Legislativa. Por ejemplo, si el ministro de determinada cartera de Estado es el competente para expedir un reglamento, no podría delegarle al director de talento humano, que sea el director de talento humano el que expide el reglamento. Si es, por ejemplo, en los municipios, el consejo municipal, bueno, los reglamentos no, los reglamentos sí son del alcalde. Los consejos municipales solo son las ordenanzas, pero por ejemplo, si el reglamento que tiene que expedir el alcalde lo delega a un administrador o al director financiero, no lo puede hacer. Entonces, eso es importante considerar. No hay delegación de la competencia normativa. Finalmente, emitir actos normativos de carácter administrativo sin competencia legal o constitucional. Entonces, si no tengo competencia legal, es decir, que no me ha dado la facultad legal para expedir reglamentos, ni tampoco tengo la facultad constitucional para hacerlo, pues no puedo expedir reglamentos. Entonces, todas estas son limitaciones, todas estas son prohibiciones para la expedición de reglamentos. Y estimados alumnos. ¿Algún comentario, estimadas y estimados alumnos? Faltan 10 minutos. Bien, quería comentarles entonces hasta que en estos 10 minutos que quedan, quería preguntarles si tienen alguna duda respecto de sus trabajos. No sé si todos ya lo subieron a la plataforma o todavía hay algunos que no lo han hecho porque estaban pendientes de alguna indicación. No lo sé. Si alguno de ustedes me quiere comentar, no tendría ningún problema en escucharles y ver si todavía lo pueden afinar de alguna manera, porque se vence hasta el día de mañana. Pero si ya lo han subido, pues también comprenderán. No sé, estimados y estimados alumnos, ¿tienen alguna pregunta respecto de los trabajos? Algo vinculado con la elaboración del proyecto de ley. Como les decía, si bien están colgados los videos para que puedan desarrollar esta tarea, pues obviamente comprendo que no han tenido todo el tiempo necesario para poder hacerlo. ¿No? ¿Todo claro? Ay, me alegro. Qué bueno, Doctora, entonces. buenos días. Yo tengo una inquietud. Ana, dígame. Doctora, referente al proyecto de ley que indica que sobre los errores y eso, como dice que es el director del CERCOV, entonces el error está en que hay que dejarlo como un reglamento y no como una ley. O sea, lo que pide el trabajo es corregirla como un reglamento. De Exacto. eso se trata. Ya, En la actividad decía proyecto de ley, ¿no es cierto? ¿O qué decía? sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, no, pues el CERCOV no tiene competencia para expedir leyes. Los únicos que tienen competencia es la Asamblea Nacional. De eso se trata la tarea. Usted vaya identificando, exacto. Si yo le digo que la iniciativa legislativa para expedir un proyecto de ley solo la tiene el presidente de la República, los legisladores, las personas con un número de firmas de respaldo, que no es este el caso, o determinados órganos en el área de sus competencias o el presidente de la Corte Nacional, y yo le pongo el director del CERCOP, definitivamente ese es un error. Entonces, exacto, justamente la identificación de errores va por esa línea. Que ustedes vayan viendo sobre la base de las presentaciones, pues más o menos vayan identificando los errores para que los vayan cambiando. Así es, estimada Diana. Doctora, hay otra consulta. Referente a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por ejemplo, que con el COA derogó el artículo de la prescripción. Entonces, como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones tiene 4 infracciones, mientras que el COA establece 3 infracciones, quedó la prescripción indefinida en esa ley. Entonces, para garantizar en este caso como la seguridad jurídica de los administrados de que no quede esta potestad sancionadora indefinida, ahí, ¿cuál sería la solución, doctora? A ver, ¿me puede repetir otra vez el ejemplo? En la ley de Mm. telecomunicaciones, Sí, en la ley de telecomunicaciones son 4 infracciones. Entonces, cuando entró el COA, también derogó el artículo de la prescripción de la ley y no se puede equiparar entre el COA y la ley porque el COA tiene 3 niveles de infracciones, mientras que la ley de telecomunicaciones tiene 4, primera, segunda y tercera, y la otra tiene leves, graves y muy graves. Entonces, la prescripción no se puede establecer la prescripción del COA con la de la ley de telecomunicaciones porque son 4 infracciones la de la ley. Entonces, el COA, además
de derogar otros artículos, derogó el artículo de la prescripción de la ley de tele que decía que prescribían en 5 años, todas, o sea, la primera, segunda, se prescribían. Derogó ese artículo. Entonces, ahora está como indefinida la prescripción para esa ley, para la potestad sancionadora de esa ley. ¿Cuál sería la corrección? O sea, Y no hay, y si es que no tiene la prescripción y la caducidad, pero hay una parte general de las prescripciones. Deme un minuto, voy a abrir el COA, deme un minuto, ¿ya? Porque si ya. bien, porque en el COA, en cambio, lo que le puso algo sobre las prescripciones fue, deme un minuto. Allá usted dice el 245, al año para las infracciones leves, 3 años para las graves y 5 para las muy graves. ¿Y cuál es la que no que calza en la de las telecomunicaciones? Porque no tienen Es que esa, la ley, no tienen la ajá, clasificación la ley de graves y muy tiene graves. 4 infracciones, no tiene así, perdón, no tiene 3, sino tiene 4 infracciones. Son infracciones de primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Entonces no tendrían prescripción de la potestad sancionatoria. La primera opción, reformar la ley, que no creo que sea tan fácil. La segunda es hacer una consulta al Procurador General del Estado, porque le cuento que respecto del Código Orgánico Administrativo, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo, se hizo una consulta al Procurador General del Estado respecto de si estaba vigente o no el procedimiento administrativo sancionador del Código de la Salud, porque en la disposición derogatoria se hacía referencia a que se derogan, la disposición derogatoria primera decía derógase todas las disposiciones concernientes al procedimiento administrativo sancionador, recursos, caducidad, la prescripción que usted me está diciendo. Y lo que hicieron es hacerle una consulta al procurador en el sentido de que si también se había derogado el procedimiento administrativo sancionador del Código de la Salud, argumentando que debía haber sido una derogatoria específica. Y la Procuraduría le dio la razón al Ministerio de Salud, no era el Ministerio de Salud, era otra dependencia del Ministerio de Salud, y le dijo que efectivamente su procedimiento administrativo sancionador no estaba derogado, porque no había sido, eh, tenía que haber hecho una disposición específica en el COA para derogar ese procedimiento, y por eso en el caso del Código de la Salud no se aplica este procedimiento del COA. En su caso particular, yo le veo más difícil una reformatoria, más posible una consulta al procurador, y la tercera es que simplemente nadie podría argumentar la prescripción de las sanciones, sino solo la prescripción, mejor dicho, la prescripción de la potestad sancionatoria, sino solo de las sanciones o la caducidad. O sea, no podrían argumentar prescripción, sino solo caducidades. No sé cómo estarán haciendo en aplicando esta ley. Me imagino que invocarán caducidades o prescripción de sanciones, tal vez, pero no de, mejor dicho, no la prescripción por este tema de que no tienen la clasificación de las infracciones. Sí, el órgano, el ente regulador, lo que está diciendo es eso, de que no ha prescrito su potestad sancionadora y los informes de control son de hace más de 5 años. Claro, no va a poder invocar, es que ¿qué artículo invoca para argumentar la prescripción? Tiene, inclusive el órgano resolutor debería sustentarse en un artículo que diga que efectivamente ha prescrito, porque si no, la persona que le elimina la responsabilidad va a tener una responsabilidad con la Contraloría por haberlo hecho sin tener una norma que lo permita. Entonces, si no hay, o sea, veo sumamente complicado argumentar eso. Tendría que ser por el lado de la caducidad o, o si no, hacer un tema de consulta al procurador para ver si efectivamente pasa como en el caso de lo que le digo que se dejó vigente el procedimiento del Código de la Salud. Bien, muy amable, Doc. De nada. No, yo tengo una consulta sobre los deberes. Claro. Eh, Tal vez, o sea, quería asegurarme si los dos trabajos, el autónomo y el experimental, son hasta el día de mañana o solo el del experimental, porque en las fechas salen que los dos son hasta mañana. Eso nada más. Los dos son hasta mañana. Ya. Creo que Gracias, Doc. tienen poco tiempo, pero lastimosamente esta vez esta materia se ha cortado en esta unidad. Eso. Ya, estimados alumnos y alumnas. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? sí, solo una consulta. También
revisando la plataforma, el foro de la unidad 2 está para hasta el día lunes. Ah, es hasta mañana, sí, le puse más. Me pidieron, creo que fue Silvia que me pidió que les extienda el foro porque no habían llegado. O sea, sería hasta mañana, ya les corrijo, es hasta mañana. El examen es el lunes. Ah, correcto. Ya les voy a corregir el foro, pero bueno, en todo Sí, caso, pero el foro de la unidad 2 que está justamente hasta mañana, está. O hasta el día lunes, creo. foro de la 2. El foro de la Sí, 1 me pidió que les extiendan. El foro de la 2 recién empieza el lunes. pero ya está subido en la plataforma y tiene fecha hasta el día lunes. Ya le corrijo, Lain. Sí. Gracias. Ok. Ya le corrijo. Entonces, Gracias, doctor. como les digo, todo es hasta mañana. El examen sería el día lunes. Las preguntas, ya les voy a colgar esta presentación. Las preguntas del lunes van a ser solo lo que vean en las láminas, de lo que hemos conversado, nada más y nada menos. Las preguntas son de selección múltiple, como ustedes ya saben, y será exclusivamente de lo que ustedes vean en las láminas que voy a colgar hoy. Eso es, estimadas y estimados alumnos. Bien, que tengan un buen día, estimadas y estimados alumnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, muchas Gracias, gracias. doctora, Hasta lo mañana. propio. Hasta luego. Hasta luego.